Bienvenidos a Preparando Certamen 1 de Cálculo Integral de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad hablaremos de área entre curvas. Consideremos a f y g, dos funciones totalmente continuas en el intervalo cerrado AB, y tales que f de x está por encima de g de x, está ocurriendo para todo elemento x que esté entre a y b. Es decir, si consideramos a una función g, f, por encima de una cierta función g, para x entre los valores a y b, entonces podemos afirmar, entre otras cosas, que la diferencia de f menos g para cualquier x entre a y b es mayor o igual que 0. Es decir, que si nos paramos en cualquier x de la zona, la distancia entre sus alturas es siempre positiva. Ahora bien, ¿qué podemos garantizar entonces? Bueno, si la diferencia es una función positiva, recordemos que para toda función positiva, la integral entre y b de una función positiva siempre es positiva. Y por tanto, podemos denotar el área de la región determinada por la gráfica de la función, las paredes x igual a, x igual b y el eje x, como la integral entre a y b de la función positiva, que en este caso sería la integral entre a y b de f de x menos g de x. Es decir, que si anotamos por R a la región comprendida entre las dos curvas, el área de toda la región cuyo límite superior está dado por F, cuyo límite inferior está dado por G, y cuyos límites laterales son x igual a y x igual b, entonces esto lo podemos calcular mediante la integral entre a y b de f menos g. Más aún, si ahora consideramos a f definida en forma continua, pero en un intervalo simétrico, es decir, un intervalo de la forma menos AA para A un valor positivo, y además tenemos que f es una función impar, entonces la integral entre menos A y A de f de x es 0 de manera directa, y si f es una función par, obtendremos que la integral entre menos a y a, es decir, sobre el intervalo simétrico de la función f diferencia x, no es más que 2 veces la integral en la mitad del intervalo. En este caso, estamos hablando de los resultados del teorema de simetría para integrales definidas. Es decir, si alguna región presenta una simetría, entonces puede usar la imparidad para anular la integral o la paridad para denotar a la mitad del intervalo. Por tanto, debemos siempre tratar de ubicar cuál es nuestra función que genera el límite superior, qué función genera el límite inferior y los límites laterales que vienen dados por las rectas x igual a y x igual b. En ese sentido, debemos manejar de alguna manera un background gráfico. Entonces, necesitamos determinar el área de la región R acotada por las gráficas de las curvas de ecuaciones, igual al valor absoluto de x cuadrado menos 4 y 2y menos x cuadrado menos 8 exactamente igual a 0. Considerando la primera curva, tenemos que y es igual al valor absoluto de x cuadrado menos 4. Pero por definición del valor absoluto, sabemos que el valor absoluto deja todo intacto siempre y cuando su argumento sea mayor o igual a 0. Pero decir que x cuadrado menos 4 es mayor o igual a 0 es exactamente lo mismo que decir que x cuadrado es mayor o igual a 4, que es lo mismo que decir que x o es mayor que 2 o es menor que menos 2. Por lo tanto, la definición de esta función corresponde a x cuadrado menos 4
siempre que x sea más grande o igual a 2 o sea más pequeño o igual a menos 2. Ahora, será menos x cuadrado más 4, es decir, se le cambia el signo al argumento siempre que el argumento sea negativo. Y en ese caso, es lo propio pensar en que x cuadrado debe ser más pequeño que 4. Por tanto, será menos x cuadrado más 4 siempre que x sea un valor que esté entre menos 2 y 2. Por tanto, si ubicamos x igual menos 2 y x igual 2, en ese caso tendremos los valores en los cuales esa función se hace 0. Para x igual 0, el valor absoluto de 0 al cuadrado menos 4 es justamente 4. Eso nos garantiza entonces que entre menos 2 y 2, nuestra curva es como menos x cuadrado más 4. ¿Sí? Ahora, entre de 2 en adelante o de menos 2 hacia atrás, tendremos que esa curva se comporta como la parábola x cuadrado menos 4, que abre hacia arriba. Muy bien. Ahora, para el caso de la segunda curva, tenemos que 2y menos x cuadrado menos 8 es exactamente igual a 0. Por tanto, podemos pensar en que y es de la forma x cuadrado medio más 4, que es una parábola que abre hacia arriba y pasa, corta al eje y, al eje en las ordenadas, en y igual 4. Por tanto, nuestra curva coincide con la curva anterior justamente en ese valor, y para x igual 4, la curva vale 4 al cuadrado entre 2, que es 8 más 4, 12, que es exactamente el mismo valor que presenta cuando se evalúa en la curva valor absoluto de x cuadrado menos 4. Eso indica que tanto en x igual 4 como en x igual menos 4, ambas curvas coinciden. Por tanto, la región delimitada entre ambas curvas corresponde a lo que estamos denotando en amarillo. Pero fíjense que la región presenta una simetría, es decir, calcular el área entre las dos curvas, entre menos 4 y 4, que es un intervalo simétrico, es equivalente a calcular el área en la mitad del intervalo. Por tanto, podemos claramente pensar en que el área de la región que queremos delimitar es 2 veces la integral entre 0 y 4 de la curva que está por encima. ¿Qué curva está por encima? La que denotamos con azul, que es la parábola x cuadrado medio más 4, menos la curva que está denotada por el color rojo, que es exactamente el valor absoluto de x cuadrado menos 4. ¿Qué ocurre? Que la curva que está denotada en rojo tiene una transición, ¿sí?, en x igual 2. Por tanto, debemos hacer de nuevo un corte en la integral entre 0 y 2 más 2 veces la integral entre 2 y 4, donde entre 0 y 2 estaremos trabajando con una diferencia y entre 2 y 4 con otra, donde en principio, en cualquiera de los casos, la curva azul, o x cuadrado medio más 4, siempre es el límite superior de nuestra región. Ahora, ¿quién es el límite inferior en cada una de esas integrales? Bueno, sabemos que para x mayor que 2, la curva se comporta como x cuadrado menos 4. Por tanto, eso es lo que va a ocurrir entre 2 y 4. Y para x entre menos 2 y 2, en este caso entre 0 y 2, la curva se comporta como menos x cuadrado más 4.
Entonces, estas dos integrales multiplicadas por 2 denotan el área que queremos encontrar. En cualquiera de los casos, las integrales son integrales de polinomios. Por lo tanto, lo que vamos a usar es la regla de la potencia. Acomodando el integrando en cada una de las integrales, obtenemos, para el primer caso, x cuadrado sobre 2 más x cuadrado medio más x cuadrado es lo mismo que 3 medios de x cuadrado. Y en el segundo lugar nos queda 4 menos 4 y 4 menos 4, 0. Por tanto, la primera integral es la integral de 3 medios de x cuadrado, más 2 veces la integral entre 2 y 4 de x cuadrado menos x cuadrado medio. Por lo tanto, nos va a dar menos x cuadrado sobre 2. En el segundo caso nos queda 4 menos por menos va a dar más 4. Más el 4 que está afuera, eso nos genera un 8 por el diferencial de x. En el primer caso, la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. Por tanto, el 2 de afuera por el medio que está dentro se cancela y x al cubo sobre 3 por 3 nos genera x al cubo evaluado desde x igual 0 hasta x igual 2. Por otra parte, tenemos 2 veces la integral de x cuadrado sobre 2. La integral de x cuadrado sobre 2 es x al cubo sobre 6. Por lo tanto, nos va a quedar menos x al cubo sobre 6 más 8x evaluado desde x igual 2 hasta x igual 4. Por tanto, haciendo las evaluaciones de rigor, 2 al cubo nos genera un 8 menos 0 más 2 veces 4 al cubo. 4 al cubo es 64. Por lo tanto, nos va a dar menos 64 sextos. Simplificando por 2, nos daría menos 32 tercios. ¿Sí? Más 8 por 4, 32. Menos lo que resulte de la evaluación en 2. Es decir, menos 2 al cubo, que es 8. Recuerden que a la función menos x al cubo sobre 6 la antecede un signo menos, o sea que sería menos 8 sextos, y 8 sextos es exactamente lo mismo que 4 tercios, más 8 por 2, que es 16. Finalmente, obtenemos 8 menos 64 tercios, más 64, más 2 por 4 tercios, nos da un 8 tercios, ¿sí? Menos 16 por 2, o sea que es menos 32. La cuenta entonces ahora nos permite obtener 8 más 8 tercios menos 64 tercios. Eso va a dar menos 56 tercios. Con eso ya tenemos listo menos 64 tercios y 8 tercios. Y 64 menos 32 es más 32. Pero 32 y 8 es 40. Por lo tanto, es 40 menos 56 tercios. 3 por 40 nos va a generar 120. Por lo tanto, tendríamos 120 menos 56 tercios. Por lo tanto, estaríamos hablando de 44 más 20, 66, 44 más 20, 64 tercios. Y con eso damos el valor del área entre las dos curvas.